Bueno, esta mañana vamos a enseñar un poquito acerca de Noé y el Señor Jesucristo. Cómo Noé representa ahí al Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros deberíamos poner atención y escuchar, ¿verdad?, de lo que se trata aquí la palabra del Señor. Dios quiere ayudarnos a poder nosotros estar seguros de que somos salvos, de que conocemos la salvación. La religión es una cosa, la salvación es otra cosa. Todos sabemos la historia del día que Dios se cansó, allá en Génesis capítulo 6, y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra. También después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones hombres. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Empero, dice la Biblia, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios estaba a punto de desaparecer toda aquella generación, pero dice la Biblia, un hombre encontró gracia en los ojos del Señor. Y gracias a Dios por Noé, que encontró gracia ahí en los ojos de nuestro Señor. Dice la Biblia que Dios empezó a trabajar un plan de redención para rescatar a aquella generación. Y dice la Biblia que Dios dijo a Noé que hiciera un arca para que el mundo pudiera ser salvo en aquel tiempo. Y aquel hombre, Noé, dice la Biblia, por 120 años se llevó trabajando y sirviendo aquella generación para salvar aquella generación. El arca que Noé hizo es uno de los mejores tipos de la salvación en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas comparaciones entre el arca de Noé y la salvación del Señor. Fue por él, por Noé, ¿verdad? Lo que él hizo, que preservó, él fue preservado del juicio de Dios en el arca que él hizo, y así fue Jesucristo el Salvador del mundo. Y por su justicia nosotros hoy tenemos la salvación, dice la palabra del Señor. Es por su llaga que fuimos nosotros salvados. Noé fue un predicador de justicia e invitó a los pecadores al arrepentimiento. Jesucristo también fue un predicador de justicia e invitó a todos a arrepentirse. Noé por 120 años predicó el mensaje del juicio. El Señor Jesucristo también predicó el arrepentimiento y el juicio venidero, que serían el infierno eterno. Muchos burladores se burlaron de Noé por 120 años. No le creyeron. Dice la Biblia que por 120 años predicó el mismo mensaje de arrepentimiento para que se arrepintieran y entraran al arca. No quisieron, no escucharon. Dice la Biblia que se burlaban de él, así como el Señor Jesucristo le decían que él tenía a Belzebub, ¿verdad? Y así se burlaban de nuestro Salvador, así como se burlaban también de Noé. Y bueno, hay tantas comparaciones en la palabra del Señor que podemos comparar al Señor Jesucristo con Noé. Dice la palabra del Señor allá, que Noé edificó un arca, pero Cristo edificó una iglesia y sigue edificando una iglesia. Noé edificó un arca por mandato de Dios. Cristo todavía está edificando su iglesia. Noé tomó muchos árboles para hacer el arca. Así Cristo está tomando muchos creyentes para edificar su iglesia. Noé mandó una paloma para ver si había tierra seca. Así Dios mandó a su Espíritu Santo como paloma sobre el Señor Jesucristo, sobre Él y sobre nosotros, para empoderarnos y confortarnos y ayudarnos y santificarnos en esta vida. Quiero que miremos algunas comparaciones entre el arca de Noé con la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que
El arca fue una provisión de Dios. El arca no fue una idea de Noé. El arca fue una idea de Dios. El arca fue una idea del Señor. Dios viene y le dice a Noé que haga, ¿verdad?, esa arca para salvar a aquel mundo. Él le dio las perfectas instrucciones acerca del arca antes de que el hombre existiera. Dice la Biblia que Dios ya había proveído un plan para rescatar al hombre, dice la palabra del Señor. Dios ya había rescatado, Dios ya había hecho un plan para rescatar al hombre. Aquí hay sabiduría, dice la Biblia, el que tiene entendimiento cuente el número, ¿verdad? De lo que Dios nos dice allí en la palabra del Señor, acerca de la voluntad del Señor. Antes de que el hombre fuera creado, Dios, dice la Biblia, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, Dios ya tenía un plan para rescatar al hombre. Él sabía que el hombre iba a necesitar un Salvador. Y dice la Biblia que Dios ya tenía planeado ese plan de rescatar al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Biblia que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan de nuestro Señor. Dios mandó a Cristo después de Adán para que viniera a curar las heridas de nuestro pecado. Dios prometió un Redentor. Allá en Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La salvación, querido amigo, es el plan de Dios para salvar al hombre. No que el hombre quiera salvación de Dios, pero Dios quiere al hombre. Dios quiere llevar al hombre al cielo. Dios quiere salvar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, está separado de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, va a morir y va a ir a un infierno, pero para eso murió Cristo, para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. La religión es el hombre tratando de salvar al hombre. Un niño vino a un predicador una vez pidiéndole y le dijo que era lo necesario para que él fuera salvo. Y el predicador le contestó que ya era muy tarde porque Cristo ya había hecho todo lo que necesitaba hacerse para que el hombre fuera salvo. Dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, dice la Biblia, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. El arca era un plan de Dios. Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, ser nuestro sustituto y poder pagar por nuestros pecados y salvarnos. El arca número 2 fue un refugio del juicio de Dios. El juicio de Dios cayó sobre la tierra aquel tiempo. Por 40 días llovió día y noche. Pero los que estaban en el arca no recibieron ni una gota del juicio de Dios. El verdadero refugio del juicio de Dios es Cristo. Aquel que se dejó que le clavaran los clavos, aquel que se dejó que le golpearan, que le hirieran, que lo molieran, que lo castigaran por nuestros pecados. Él es el único refugio del juicio de Dios. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creer o no creer en Cristo es una decisión que usted va a tener que hacer, querido amigo, para el perdón y la salvación de su alma. Ahora que estoy en Cristo, dice la Biblia, somos libres del juicio, así como Noé fue libre salvo del juicio de Dios estando en el arca. Dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hoy usted no vamos a probar ni una pulgada, ni una gotita, querido amigo, del juicio de Dios sobre nuestros pecados, al pasar esta vida, porque Cristo ya lo sufrió todo por nosotros. Y si usted ha recibido a Cristo, dice la Biblia que ahora usted es un hijo de Dios, todos sus pecados borrados, su nombre está escrito en el libro de la vida, y ahora usted es salvo por la gracia del Señor, dice la palabra de Dios. El juicio de Dios cayó sobre el arca, no sobre aquellos que estaban en el arca. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Qué bendición es ser salvo y saberlo. Número 3, Noé y su familia fueron invitados a entrar al arca. Noé y su familia fueron invitados. Dice la Biblia, y dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra ven o venga, a mí se encuentra en la Biblia más de 1900 veces. La última invitación está en Apocalipsis, y aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Venid, dice, a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios ya había inspeccionado el arca y le había dicho a Noé que se subiera. Dios es el que sabe que Jesucristo es el único que nos puede salvar y nos invita a creer en Él y a depender en Él para la salvación de nuestra alma. La persona de Cristo ha sido inspeccionada por Dios y Él dice que Él es el único Salvador. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El arca solo tenía una entrada. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia allá en Juan 10:9, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El diablo tiene muchas otras puertas. El diablo tiene la puerta de la religión. El diablo tiene la puerta de Buda. El diablo tiene la puerta de las vírgenes. El diablo tiene la puerta de San Martín de Porras, del nombre de alguna iglesia, los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Las ceremonias de los mormones o las obras de los testigos de Jehová, y tanta gente tratando de salvarse a ellos mismos. Muchas veces le preguntas a una persona, ¿por qué vas a ir al cielo? No, pues es que ando predicando, ¿verdad? Ando predicando la Biblia y por eso voy a ser salvo. Usted no va a ser salvo por predicar, usted va a ser salvo por recibir a Cristo. Usted no va a ser salvo por su bautismo infantil, usted va a ser salvo por Cristo. Usted no va a ser salvo por bautizarse en el agua y confiar que el agua le puede perdonar sus pecados. Usted va a ser salvo por Cristo. Quiero decirle esto, querido amigo, que nadie fue nacido dentro del arca. Todos los que nacieron, todos nacieron fuera del arca y ellos tuvieron que entrar por la invitación de Dios. Nadie es nacido un cristiano. Tanta gente que dice, pues mi mamá era cristiana, yo también. Mi papá era cristiano, dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Cristo quiere que venga a Él para que usted tenga la vida eterna. Dice la Biblia, y no queréis venir a mí, Cristo dijo, para que tengáis vida. Todos los que entraron en el arca fueron salvos de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Querido amigo, si usted quiere ser salvo de la ira venidera, usted necesita entrar a Cristo, venir a Cristo y ser parte de la familia de Dios. Él le invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios le va a dar una paz al entrar a su corazón, a la verdad, ser sellado con el Espíritu Santo. Él le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando usted venga a Cristo. Porque esta mañana no se inclina su rostro allí, en su casa, en su carro. Invita a Cristo, solamente dígale estas palabras al Señor. Bendito Dios, yo soy un pecador, yo reconozco que he pecado en mi corazón y reconozco que estoy perdido y necesito salvación y perdón de mis pecados. Yo sé que Jesucristo murió para salvarme y perdonarme de mis pecados y ahora yo le pido a Cristo y confieso a Cristo que soy un pecador y necesito ser perdonado. Perdóname de mis pecados, salva mi alma del infierno. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, dice la Biblia, serás salvo.